vana manera de vivir. Aquel que venció para sacarnos de la muerte y el pecado, para depositar de su misma vida en cada uno de nosotros. Permítenos entender cuán glorioso, cuán perfecto, cuán maravilloso es tu propósito para nuestras vidas. Nos diste el propósito más excelso y más maravilloso al darnos un lugar junto a ti, un lugar de hijos. Oh Dios maravilloso, gracias porque este privilegio es inigualable. Por eso permítenos entender cómo nos has hecho tus hijos con tu poder, para que nuestras vidas, Señor, te expresen a ti y te amen con toda la pasión y la intensidad que solamente tú puedes sembrar en nuestro corazón. No es un pueblo, Señor, que pueda vivir una relación intensa contigo, una relación de fuego en tu presencia, una relación, oh Dios, que nuestra vida esté fundida entre la tuya, Señor, donde todo lo que yo soy se desvanezca en tu inmensidad, Señor, y donde cada día podamos estar a la expectativa. Será hoy el día en que nos llevarás para estar contigo, que nos llevarás para estar en tus brazos, que nos llevarás, Señor, para verte cara a cara, oh Dios de los cielos, para contemplar eternamente y para siempre la gloria de tu majestad, Señor. Gracias por tu fidelidad preciosa, preciosa, preciosa. Gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu bondad y por la gracia que derramas, Señor, sobre nosotros. Danos oídos para ti, Señor, ojos para ver, y sobre todo danos un corazón para ti, Señor. Gracias por tu preciosa fidelidad esta noche. Gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar y de aquello que tú nos has dado, poder traer y ponerlo a tus pies, y ponerlo a tu presencia y derramar, Señor, el corazón delante de ti, eterno Dios. Permítenos, Dios, esa luz maravillosa, entender que todo ha sido hecho por ti, en ti y para ti, Señor. Y permítenos entender, Señor, cómo tu fidelidad se ha manifestado cada día, Señor, sobre nosotros, sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas, precioso Dios. Gracias por bendecir, Señor, cada vida, y gracias por la obra que tú estás haciendo en cada corazón. Permítenos, como expresó el apóstol Pablo, estar convencidos de esto, de que aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida de Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Permítenos, Dios, ser un pueblo, Señor, que pueda escuchar, Señor, tu voz, que pueda escuchar tus palabras, que pueda escuchar tu llamado, y que pueda, Dios de los cielos, Señor, su entendimiento ser abierto y ser alumbrado, Dios, con tu luz, para conocerte cada día más, Señor. Aquí están nuestras vidas, permite que estén escondidas en ti, para poder palparte y conocerte. Bendice tu preciosa palabra y permite que ella dé el fruto para el que tú la has enviado. Gracias, bendito Dios, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Dios es
inmensamente maravilloso y su obra es supremamente gloriosa. Invito a que me acompañe a Isaías, por favor, capítulo número 6, versículo número 3. De pronto, en medio de un escenario común, aparece un lenguaje extraordinario en el que Dios desea introducirnos, porque dice aquí la palabra del Señor respecto a la visión que Isaías tuvo en el templo. En el verso número 3 dice: y el uno al otro, refiriéndose a los serafines que estaban allí expresando adoración, exaltación, glorificando el nombre santo de Dios, y dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y de pronto aparece este lenguaje tan hermoso y tan contundente, tan profundo y tan indescriptible en conceptos humanos, porque ciertamente el esfuerzo humano y la sabiduría humana tratan de explicar a Dios, pero ciertamente la sabiduría humana es demasiado pequeña para poder expresar a un ser tan grande y tan glorioso como lo es el Señor, que aquí expresa algo de lo que está llena toda la tierra, de la gloria de Dios. Y es algo a lo que nuestros corazones necesitan ser abiertos, y solamente pueden ser abiertos por Dios mismo, como lo hizo aquel día con Isaías mientras le daba aquella visión. Teniendo en mente esto, vaya conmigo a Colosenses, por favor, allí en el Nuevo Testamento. Colosenses, capítulo número 1. Colosenses, capítulo número 1, versículo número 15. Colosenses 1:15, hablando respecto de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Dios se va haciendo visible para nosotros, dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y estas expresiones que aparecen en estos versículos son expresiones muy profundas, que muestran de una manera inigualable cosas gloriosas acerca del Señor. Estas son porciones que se desbordan en la forma en cómo Dios es señalado en ellas, porque no es señalado simplemente como alguien más que habita en la creación, sino como la fuente, como el originador, como quien sustenta, como quien tiene todas las cosas y las sustenta con su diestra de poder y de justicia. Y cuando empezamos a mirar aquí un poco en estos versículos, empieza a hablar de cómo en Dios se originaron los cielos y cómo en Dios se originó la tierra. Y habla de ámbitos que son conocidos para Dios, pero muchos de ellos desconocidos para nosotros, y a los que Dios nos quiere ir introduciendo para llevarnos a entender cómo la máxima realidad de todo lo que existe es Dios. Porque habla aquí
de cómo Dios hizo las cosas que hay en los cielos y en la tierra, pero también dice que las cosas que se ven y las que no se ven, ¿cierto? Y de pronto nosotros somos más conscientes de algunas de las que Dios ha hecho palpables, pero tan inconscientes de muchas de las que no podemos ver. Y en medio de todo esto nos deja ver que no hay nada, sobre todo el universo, en lo que Dios no haya tenido que ver, en lo que Dios no haya estado involucrado y en lo que Dios no haya estado presente. Todas las cosas en Él fueron hechas, ¿cierto? Y sin Él, nada de lo que hay o de lo que ha sido hecho existió. O sea, que jamás surgió o se hizo algo que estuviera fuera de Dios, que estuviera fuera del Señor. Y entonces esto nos va dando una luz de la grandeza de Dios. A cada cosa que Dios hizo le asignó una condición, pero esa condición que Dios le asignó a cada cosa, sea algo natural, sea algo celestial, a cada una de ellas Dios le dio una gracia de expresarlo a Él. Cada una de las cosas que Dios hizo, sean visibles o invisibles, Dios las hizo para expresarlo a Él, para manifestarlo a Él, ¿cierto? Por eso ahí terminando dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y todo fue creado por medio de Él y fue creado por medio de Él y para Él. Y en medio de eso que habla aquí dice que los dominios, los principados, las potestades, todos fueron creados en Él. Y habla del ámbito celestial, habla de los ángeles, ¿cierto? Y mire lo hermoso, cómo deja ver cómo Dios tiene dominio de todo este ámbito que muchas veces es desconocido para nosotros, como es el ámbito espiritual, donde hay ángeles, y cómo el Señor sigue siendo Señor de los ángeles, los que son santos y están en la presencia de Dios, y los que ya fueron expulsados de la presencia del Señor. Dios sigue siendo el Señor ¿de quién? El Señor de todos y cada uno de ellos. Salmo en el capítulo número 33, en el versículo número 6, habla de todo esto tan maravilloso que fue hecho en el cielo, y que todo cuanto ha sido creado tiene huellas de Dios. Que el ser humano es el que intenta negar a Dios en su caminar, e intenta negar a Dios en su soberanía y en el sustento que Dios tiene de todas las cosas. Dice el Salmo 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿cierto? Sean ángeles, querubines, serafines, sean arcángeles, todo el ejército de ellos fue hecho por la palabra de ¿quién? Fue hecho por la palabra de Dios, por el aliento de su boca. Fueron diseñados por Dios, fueron hechos por Dios y fueron hechos para la gloria de Dios, para manifestar a Dios, para dar a conocer al Señor. Y cada uno de ellos fue dado para expresar quién es Dios, para dar a conocer quién es Dios, ¿cierto? Y aún podemos mirar algo tremendo, que aún es imposible que aún no podamos reconocer las huellas de Dios, aún en un ser caído como Satanás. Si alguien se dedicara a estudiar sobre Satanás, necesariamente tendría que ir a la fuente, ¿cierto? Para saber por qué Satanás está en la condición en la que está, ¿cierto? Tendría que ir a mirar cómo en él hay huellas de Dios, ¿cierto? Porque finalmente a la condición a la que llegó Satanás, ¿cierto? Fue una decisión de Dios a causa de la rebelión que se levantó ¿en quién? En su corazón. Va conmigo a Ezequiel un momento. Ezequiel capítulo número 28, porque leímos de esa soberanía de Dios, que Él está sobre todo y todo está sustentado por sus preciosas manos. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo número 28.
en el versículo número 11. Mira lo tremendo que aparece aquí, porque aquí aparecen dos manifestaciones diferentes de Dios sobre un mismo ser, y en las dos habían huellas del Señor. Una posición dada por Dios para honrar a Dios, pero al despreciarse ese lugar, necesariamente Dios dejó huellas en ese ser para evidenciar cómo la santidad de Dios no puede ser traspasada. Y eso evidencia eso. Dice el verso 11: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y está hablando de este ángel en su fase inicial, cómo fue creado, cómo fue diseñado por Dios, el lugar que Dios le dio. Y dice, verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Qué privilegio, ¿cierto? Dios lo creó, le dio un lugar inmensamente cercano a Él. Le dio un lugar incomparable, un lugar decidido por Dios. Entre más cercano, tenía la oportunidad de ser un mayor reflejo de ¿quién? De el Señor, un mayor reflejo de Dios. Dice el verso 15: perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, y a causa de tu esplendor, y de tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ¿qué? Dejarás de ser. Si uno mira, hay huellas de Dios en Satanás, indiscutiblemente, porque fue Dios el que lo dejó en esa condición de para siempre dejarás de ser, a causa de haber traspasado la santidad de ¿quién? La santidad del Señor. Porque aún en los ángeles que cayeron, aún en ellos Dios se ha glorificado, que ellos despreciaron al Señor. Pero aún ciertamente cuando nosotros vemos, Satanás no puede ir más allá de donde Dios se lo permite, ¿cierto? A veces las personas tienen mucho miedo a Satanás, y ciertamente nosotros no deberíamos de tener miedo a Satanás, sino miedo o temor de no estar sujetos a Dios, porque ciertamente Satanás no podrá tocar más en nuestras vidas que aquello que le sea autorizado por ¿quién? Por el Señor. Miren lo que le ocurrió a Job. Cuando vemos la historia de Job nos da mucha luz acerca de esto. Por eso es un asunto que nos va enseñando que todos los asuntos de nuestras vidas no los tratamos, ¿cierto?, saliendo a pelear con muchas cosas, sino humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Muchas veces hay personas que enfrentan circunstancias y en las circunstancias empiezan a reprender al diablo, a pelear con el diablo, bueno, a hacer una gran cantidad de cosas, pero muchas veces
nos olvidamos que si Dios permitió una situación, esa situación hay que ir a resolverla, pero ¿a los pies de quién? A los pies del Señor, porque aún en esa condición de caído no puede hacer más allá de lo que se le permita, y aún en eso Dios nos permite ver su señorío, nos permite ver su gloria y nos permite ver ¿qué? Su grandeza de una manera extraordinaria en medio de nuestro caminar. La posición inicial que se le dio a Lucero era para glorificar al Señor, para glorificar a Dios. Y cuando hablamos de glorificar, no hablamos de que nosotros podamos añadir algo a la grandeza de Dios, porque ¿qué se le pudiera añadir a Dios? ¿Cierto? No le podemos añadir nada. Nosotros podemos decirle a alguien algo, y a ese alguien sí le estamos añadiendo, porque a veces a una persona le podemos estar diciendo más de lo que la persona es, ¿cierto? A veces le decimos, ay, ¿usted cómo es de bueno? ¿Cierto? Le estamos dando más de lo que la persona que es. Pero te pregunto, ¿será que cuando decimos que Dios es bueno le estamos dando algo más de lo que Él es? ¿Cierto? Solamente estamos reconociendo, porque nosotros no podemos añadirle nada a Dios, no podemos añadir nada aquí en Dios, de manera que ese glorificar no es añadirle a la grandeza de Dios, sino que ese glorificar es en instrumentos en los que se exprese la grandeza de Dios, en los que se exprese ese señorío y esa majestad de Dios sobre nuestras vidas. Romanos 11, vamos allí un momento, Romanos 11, 33. Romanos capítulo 11, versículo número 33. Dice la Escritura, refiriéndose a la sabiduría, a la grandeza, al conocimiento de Dios, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Una y otra vez vamos escudriñando la palabra, y siempre la palabra nos va direccionando para qué fueron hechas todas las cosas, para qué fueron creadas todas las cosas. Todo fue hecho para manifestar la gloria y la grandeza de ¿quién? Y la grandeza de Dios. Que hay muchas cosas a las que se les ha querido dar atributos de Dios, y de las que se les ha querido señalar como si tuvieran la naturaleza o tuvieran el poder de Dios. Pero es lo que el hombre hace cuando somos inconscientes de quién es el que sustenta todas las cosas de una manera sobrenatural. En Efesios 4:6 la palabra expresa que hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y mire que no habla de varios padres y que no habla de varios dioses, habla siempre de hay un solo Dios y Padre. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y no es un asunto nuevo. En Deuteronomio 32:39 dice la Escritura, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y cuando uno lee estos versículos, uno empieza a darse cuenta cuánto es el señorío de Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Todo lo que Él desee. ¿Cómo lo puede hacer? Como Él desee. Porque tiene ¿qué? El poder. Ahí dice, yo hago morir y yo hago ¿qué? Vivir. Si yo hago la herida y yo también la puedo ¿qué? Y yo también la puedo sanar. Y eso nos muestra el señorío precioso y glorioso de Dios. En Isaías 46:9 dice la Escritura, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Mira lo hermoso, cómo Dios nos va dirigiendo para conocer
quién es Él y cómo se ha de manifestar su gloria sobre nuestras vidas. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y una y otra vez la palabra de Dios nos deja ver cómo todo es sustentado, cómo todo es sostenido, cómo todo es guardado, cómo todo es hecho por el poder, la gracia y la mano de Dios. Y todo lo que se hizo en el cielo y todo lo que se hizo en la tierra ha sido hecho para manifestarlo a Él, para darlo a conocer a Él. Romanos 1, en el versículo número 20, nos deja ver cómo leíamos ahora al principio que hay cosas de Dios visibles y hay cosas de Dios invisibles. Hay cosas de Dios que podemos ver, hay otras cosas que no, pero que pueden ser reveladas por Él según el deseo de su corazón. Y en Romanos, en el capítulo número 1, en el versículo 20, nos deja ver cómo todo lo creado ha sido dispuesto para manifestarlo a Él, para dar a conocer quién es Dios, quién estaba detrás de todo lo diseñado, quién estaba detrás de todo lo hecho, quién estaba detrás de todo lo formado. Verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, las que no se podían ver, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? De modo que no tienen excusa. Miren lo hermoso, todo lo creado nos empieza a manifestar al Señor, y cada cosa creada Dios le ha asignado una función, le ha asignado, pero en esa función cada cosa empieza a expresar a quién, empieza a expresar al Señor. Miren que las cosas no fueron hechas para que tuvieran gloria en sí mismas, sino que fueron hechas para que ellas expresaran algo, la gloria de Dios, para que ellas expresaran quién es el que la sustenta, quién es el que la sostiene. Porque el sol existe, porque Dios lo hizo, y porque el sol no se mueve del lugar donde está, porque el sol no desaparece, porque Dios lo sustenta, y ahí va a estar hasta que Dios decidiera hacer o decir algo diferente respecto a qué, respecto a Él. Tan poderoso es lo que Dios ha establecido, que el sol no se ha podido mover de donde Dios lo puso, ni se podrá mover sin una orden del Señor. Y eso nos deja ver el qué, el señorío. No importa cuánta maldad ha hecho el hombre, no han dejado de cumplir su función, ¿cierto? Cada día marca los tiempos, los días, como dice la Escritura, que había puesto la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que marcaran los días, los meses, los tiempos. Y como Dios lo estableció, ¿a qué? Ha permanecido. De manera que lo visible, ¿cierto? Eso que Dios ha hecho visible nos empieza a mostrar cómo Dios es real, cómo Dios es verdadero, ¿cierto? O sea, cada vez que miramos el sol, muchos miraron el sol para terminar idolatrándolo y para terminar viéndolo como si fuera un Dios. Pero ciertamente el sol nos lleva a preguntarnos, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién tuvo este pensamiento, como leíamos en Romanos? Cuán insondables, cuán profundos son los pensamientos de Dios. O sea, ¿cómo hizo Dios? Mire lo tremendo, Dios hizo el universo como Él lo pensó. Dios lo hubiera podido pensar de manera diferente y veríamos otro universo diferente, pero el universo expresa como Dios lo pensó, como Dios decidió hacerlo, como Dios decidió manifestarlo. Y a nada de eso Dios lo hizo para gloria en sí mismo, sino para que cada uno manifestara ¿qué? La gloria maravillosa de Dios. Salmo 19, acompáñeme allí y te vas a dar cuenta. Dios creó los cielos y creó ¿qué? Y creó la tierra. El Salmo 19, versículo número 1, Salmos 19, en el verso número 1. Vimos
que Dios creó los ángeles y los ángeles fueron hechos para manifestar esa gloria de Dios. Y que aún la manifiestan, aunque estén ¿qué? Caídos. Vemos cómo todo lo creado ha sido hecho, y dice la escritura en el Salmo 19, los cielos, ¿qué hacen? ¿Sí o no? Manifiestan, dan a conocer ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento, cuando nosotros miramos ese cielo que no le ve uno final, por lo menos hasta donde nos alcanza a nosotros la ¿qué? La vista, lo que llamamos uno mirando hacia el firmamento, hacia donde se pierde la mirada de ver eso tan inmenso. Y dice que todo eso me está hablando es de ¿quién? Me está hablando es de la gloria de el Señor. Verso 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta lo extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda ¿de quién? No hay nada que se esconda de su calor. Cuando nosotros miramos todo esto creado, evidencia la realidad de ¿quién? La realidad de Dios. Y ahora empezamos a mirar un lenguaje que, aunque no tiene palabras, ese lenguaje es muy contundente. Porque si miras el universo, y el universo a través de cómo los telescopios nos traen una imagen aproximada de cómo es el universo no emite palabra alguna, pero el universo no deja de anunciar a Dios. O sea, no tiene palabras, pero describe a Dios con una claridad absoluta. Tú miras el sol y la luna y no tienen palabras, pero ellos emiten un sonido anunciando de quién. Dice aquí que un día emite a otro día, ¿sí o no? Le va transmitiendo, le va dando a conocer. Hay un lenguaje sin palabras, ¿cierto? Que vamos encontrando en todo lo creado. Que nos esté hablando en el lenguaje que nosotros hablamos, en el lenguaje que Dios les dio, está expresando ¿a quién? Al Señor. Si miramos el universo, si miramos hasta el cielo, ahora si bajamos la mirada hasta la tierra y miramos toda la naturaleza, ¿cierto? ¿Quién puede hablar con un pajarito? ¿Cierto? Es imposible entender el lenguaje del pajarito, pero aunque yo no entienda el lenguaje del pajarito, ese pajarito sí me está hablando de Dios. La forma en cómo está la naturaleza sí me va expresando a Dios, porque todo lo visible me va mostrando ¿a quién? Me va mostrando al Señor. Pase ahí conmigo un momento al Salmo 104 y se va a dar cuenta un poco más. Los cielos cuentan la gloria, ¿cierto? Un día emite a otro día, ¿cierto? Sin palabras. Y en el Salmo, en el 104, hay muchas expresiones aquí en este Salmo que nos permiten ver la realidad de Dios en todas las cosas. La realidad de Dios en todas las cosas. Empieza el Salmo 104 diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido y te has vestido de gloria y de magnificencia. Y si uno mira estas expresiones, es una persona que está en un asombro, en una admiración. Está como casi sin palabras frente a cómo está viendo a Dios tan real y cómo Dios está siendo tan palpable. Y ahora él va a empezar a hacer una descripción a través de todo el Salmo, cómo Dios se ha hecho tan real y cómo todo eso que hemos leído en versículos donde dice que todas las cosas fueran hechas en Él, por Él y para Él, y que Él es el que sustenta todas las cosas y que las cosas permanecen porque Él las sostiene, ¿cierto? Pareciera un lenguaje no más de leer en un versículo y no en un lenguaje que podemos estar mirando todo el tiempo. Que hay un lenguaje que oímos de Dios cuando escudriñamos la palabra, pero hay un lenguaje sin palabras cuando empezamos a mirar lo creado.
a través de lo que Dios nos empieza a hablar. Pase ahí al verso 10 y te vas a dar cuenta de por qué Él decía: mucho te has engrandecido y te has vestido de gloria y de majestad. Verso 10: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes y dan de beber a todas las bestias del campo. Y mire lo hermoso, ¿qué está viendo el salmista? Que esas fuentes de agua no se dan por sí solas, ¿cierto? Que es Dios el que envía esas fuentes. Ahí en el verso número 13, mire lo hermoso. Él, refiriéndose a Dios, riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia ¿qué? Entonces mire, ya es una persona que no está mirando el simple ciclo natural de un río. Es que el agua llega porque ya estamos acostumbrados de que uno abre el grifo y sale el agua, ¿cierto? Pero nos damos cuenta como el salmista aquí empieza a decir: si Dios no regala los montes a nuestra llave, jamás llegaría agua. Y él empieza a ver toda esta grandeza de lo creado por Dios. Ahí en el verso número 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, ¿cierto? Entonces todo lo creado va siendo palpable al Señor. Verso número 24, mira lo que dice ahí: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas la tierra está llena de tus beneficios. O sea, para donde mire, Señor, voy a empezar a ver cómo todo va a ir expresando a quién, a Dios, y me va a ir haciendo claro al Señor. El verso 27, hablando de los animales, dice: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Y mire lo hermoso, aún nos deja ver el señorío de Dios sobre la naturaleza, donde vamos a ver que cada animal nace y muere por la decisión de Dios y por la voluntad perfecta del Señor, porque dice el verso 20: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven a polvo. O sea, ¿quién es el que decidió cuándo mueren? ¿Sí o no? Verso 30, cuando nacen, mira lo hermoso: envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. ¿Se da cuenta? Que empezamos leyendo: la gloria de Dios llena toda la tierra, y vemos cómo los cielos, el universo nos habla de Dios, cómo los cielos nos cuentan la gloria del Señor, cómo hay un sonido sin palabras que nos habla de Dios. Y cuando empezamos a mirar lo natural, todo lo natural, de una manera permanente, nos está expresando a quién, nos está expresando al Señor, porque nada de lo que hay pudiese seguir existiendo si Dios dejara de existir. Todo existe porque Dios existe, porque hay algo más real que lo que nosotros vemos, que es lo que lo sustenta y que lo que lo sostiene. Todo esto nos permite ver cómo Dios cuida y sustenta todo lo que Él ha creado. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 9, versículo número 13. Éxodo. Entonces ya vimos cómo el universo, cómo los cielos, cómo la naturaleza, todo ha sido dado para expresarnos a quién, a Dios, para dejarnos ver cuán real es Dios. Éxodo, en el capítulo número 5, en el versículo número 2, respecto al deseo de Dios para el corazón del hombre. Dice, vamos desde el verso número 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: leamos primero Éxodo 9 primero, antecitos de esta cita. 9:13, Éxodo 9:13.
Mira lo tremendo de esto. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda ¿qué? En toda la tierra. Verso 15, miren lo tremendo. Este versículo me parece bien tremendo. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte, a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Verso 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cierto? Miren lo tremendo. ¿Cuánto conocía Faraón de Dios? No conocía. Porque en el versículo que íbamos a leer primero, en el 5:2, ahora sí lo podemos leer. Miren lo que cuando Moisés se presenta delante de Faraón, dice que Faraón respondió cuando Moisés le dice: para que dejes ir a mi pueblo. Y mire la respuesta de Faraón en el 5:2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a quién. Y ahora el Señor le dice: tú no me conoces, pero yo te he puesto para que tú me des a conocer a mí. Que fue lo que leímos ahora en los versículos. Te he puesto para que me des a conocer a mí, porque voy a mostrar en ti mi poder, para que todos ¿qué? Para que todos me conozcan. ¿Te das cuenta que el que tenía el control de todas las cosas no era el faraón? Todo fue hecho en el momento de Dios, como Dios dispuso, ¿cierto? Y que aún el Señor, en todo ese actuar de faraón, lo que estaba haciendo era Dios glorificándose para darse ¿a quién? A conocer. Y no solamente Dios estaba dando a conocer a su pueblo, sino también se estaba dando a conocer a todos los ¿qué? A todos los egipcios. Cualquier autoridad que tuviera el faraón venía de parte de Dios. Si Dios no se la hubiera dado, el faraón jamás hubiese podido estar en el lugar que estaba. ¿Y para qué Dios le dio ese lugar? Para Dios darse a ¿qué? Darse a conocer. Jeremías 25. Acompáñenme allí. Jeremías 25. Veinticinco, 5. Bueno, creo que apunté la cita mal, pero se las voy a leer por si alguno la tiene, me la dice. Dice ese Jeremías: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. ¿Esas son palabras contundentes de Dios? Son palabras tremendas de Dios. Dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, mi siervo. ¿Cuánto conocía Nabucodonosor a Dios? Nada. ¿Y para qué puso Dios a Nabucodonosor? Para hacer lo mismo que hizo con Faraón. Para darme a conocer. ¿Sí? Y dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo,
hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Tremendo. Dios dispuso un tiempo para Babilonia, ¿cierto? Y después dispuso donde ese Babilonia iba a ser, ¿qué? Depuesto. Y mire cómo aún este Nabucodonosor fue llamado por Dios mi siervo. Estaba haciendo la voluntad de Dios sin conocer que le estaba sirviendo a Dios. Hasta que Dios en su misericordia lo llevó a un tiempo donde lo conociera. Hasta que después de un trato del Señor, Nabucodonosor pudiera decir: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios de los cielos, ¿cierto? Porque reconoció que el Dios de los cielos es el que tiene el control absoluto ¿de quién? De todas las cosas. Entonces mire, la gloria de Dios se ve en el universo, la gloria de Dios se ve en los cielos, la gloria de Dios se ve en la naturaleza, en todo lo que ha sido creado. La gloria de Dios se ve aún en los hechos que acontecen, porque como Dios ha querido hacer, así ha hecho sobre la faz de ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Y entonces todo esto nos suena bonito, y suena bonito la expresión la gloria de Dios. Voy a compartirles dos palabras que se utilizan en la Biblia, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo, para hablar de la gloria de Dios, ¿sí? La primera que está en el Antiguo Testamento es la palabra kabod, y concretamente significa peso o riqueza incalculable. También denota honor, fuerza, poder, entorno, majestad, hermosura, reconocimiento, santidad, grandeza y magnificencia. Y la otra palabra que se utiliza para gloria de Dios en el Nuevo Testamento se escribe doxa con X. No sé si se lea de la misma manera, y alude a lo mismo, a fama, reputación, abundancia, riqueza, dignidad, resplandor. Entonces, cuando uno mira estas definiciones, se va a encontrar que tanto en el hebreo como en el griego, la gloria o expresar su gloria involucra todo lo que es Dios, con todos sus atributos, virtudes, carácter, naturaleza y perfección. De manera que cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de todo lo que es Dios en esencia. Y cuando hablamos de que la gloria de Dios lo llena todo, es que todo ha sido dispuesto para que lo exprese a Él en la naturaleza que Él tiene. Entonces vaya ahora sí conmigo a Isaías 61 para que terminemos por hoy. Y miremos por qué estábamos abordando esto. Isaías 6. Isaías 6. Isaías 6. Perdón, 6. 6.1. Isaías, capítulo número 6, versículo número 1. Todo está lleno de ¿qué? De la gloria de Dios. Ahora te pregunto, ¿eso es cierto para ti? Todo está lleno de la gloria de Dios. ¿Eso es cierto para ti? ¿Es cierto para tu corazón? ¿Es cierto para tu vida? Porque dice, en el año en que murió el rey Uzías, viene un acontecimiento tremendo. Murió un rey que era bueno, que había hecho cosas buenas dentro de su caminar. Durante el tiempo del rey Uzías hubo buenos tiempos para la nación de Israel, pero la nación de Israel ya ha tenido experiencias de que los cambios de reyes les generaba expectativa, y es, si murió ¿qué clase de rey vendrá ahora? Si ellos habían pasado de unos reyes que ordenaban la casa y de pronto aparecía otro que la revolcaba, aparecía uno que honraba a Dios y de pronto aparecía otro que hacía todo lo opuesto al Señor. De manera que la muerte de este rey había ocasionado un caos nacional en Israel. Y no solamente eso, sino que este rey era familiar de el profeta Isaías. Entonces no solamente era el duelo por la muerte de un rey, sino el duelo por la muerte de un familiar. Un día doloroso y un día triste, un día donde se veía todo el panorama oscuro. Se veía todo el panorama difícil sobre la faz de la tierra. ¿Y cuántas veces nosotros vemos el panorama así difícil?
¿Cuántas veces lo vemos de esta manera? Pero mire lo que dice ahí. En ese día, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Pero pareciera que el lenguaje del cielo es diferente al lenguaje de la tierra. Porque Isaías está viviendo un momento triste. Murió el rey y murió su familiar. ¿Cómo está el panorama? Pero pareciera que a los ángeles que adoran a Dios en el cielo no les hubiesen informado acerca de los acontecimientos que pasan sobre la faz de la tierra. Porque estos ángeles no están viendo el caos que hay sobre la tierra, sino que ellos están cantando que la gloria de Dios llena toda la tierra. O sea, ¿cómo puede ser posible que si acá hay caos, la gloria de Dios lo esté llenando absolutamente qué? Absolutamente todo, porque dice en el verso 3, que esos serafines el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. No dice toda la tierra va a ser llena, o toda la tierra será llena, sino toda la tierra está llena de la gloria de ¿quién? Veamos ahora, los cielos cuentan la gloria de Dios, lo creado cuenta la gloria de Dios. Hay muchas personas en las que Dios ha puesto para manifestar ¿qué? Para manifestar su gloria. Pero pareciera en muchas de nuestras circunstancias como que Dios no estuviera presente, como que Dios no estuviera ahí, porque veo es todo lo que está aconteciendo, pero ¿cómo puede decir que en todas estas cosas que me están aconteciendo a mí, y que en todas estas cosas que están aconteciendo en la tierra, que más bien parecieran como si Dios estuviera ausente, ¿cómo puede ser esto de que su gloria llena ¿qué? Llena toda la tierra? Y ahí es donde nos enfrentamos a una situación. Ciertamente, la gloria de Dios llena toda la tierra. Y ciertamente todo está lleno de ¿quién? El asunto es que hay un problema serio en nosotros, que no percibimos esa realidad de Dios en nuestro camino y de Dios en nuestras vidas. Esa es la realidad que nosotros no percibimos, porque todo está anunciando la gloria de Dios, está mostrando la gloria de Dios, pero nosotros nos estamos enfrentando a una incapacidad, que no estamos viendo esa realidad de Dios en nuestro caminar. Haga conmigo Habacuc capítulo número 2 verso 14. Habacuc es de esos libros de la Biblia que, como habitualmente uno no va muy seguido por ahí, como que se le pierde en la Biblia, ¿cierto? Pero para que lo encuentre fácil está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí no tiene pierde. Habacuc capítulo número 2 verso 14. ¿La gloria de Dios llena la tierra en este momento? Amén. ¿La tierra está llena de la gloria de Dios? Sí. Amén. ¿Seguro? ¿Eso es verdad para ti? ¿Sí? ¿Es verdad para tu corazón? Mire lo que dice el verso número 14. Y me llama mucho porque aquí da mucha claridad. Porque dice, porque la tierra será llena de la gloria. ¿Cierto? O sea, que la gloria de Dios está. Lo que no hay es conocimiento de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué veníamos en todo ese trayecto diciendo los cielos cuentan la gloria de Dios? No es que Dios va a llenar los cielos de la gloria, ya están llenos. No es que Dios va a llenar lo creado de la gloria, ya está lleno de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que no hay es conocimiento de esa gloria de Dios. Y ahí es donde Dios dice que es lo que Él va a traer. Porque la tierra, y ahí se habla de un evento que va a suceder. Cierto que Dios lo ha hecho en muchos corazones, pero que llegará un momento donde lo hará sobre toda la tierra. Como dice acá, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,
como las aguas cubren ¿qué? Cubren el mar. O sea, van a venir momentos donde va a tenerse mucho conocimiento de esa gloria. Pero mientras viene esta promesa de la plenitud, Dios sí está ensanchando corazones, para que los corazones empecemos a ver cómo la gloria de Dios sí llena toda la tierra. Porque no era que el cielo estuviera hablando un lenguaje y el lenguaje que estaba viviendo Isaías era otro. Vivimos esa diferencia de lenguajes por la desconexión que el corazón tiene de quién. El corazón tiene de Dios. Te pregunto, ¿había caos en Dios? ¿Había caos en el gobierno de Dios? No. Aunque hayan cosas en las que parece como si hubiera ausencia de Dios, no hay ausencia de Dios jamás. Lo que hay es ausencia del conocimiento de la gloria de Dios dentro del corazón del ser humano. Vean conmigo a 2 de Corintios, capítulo número 4, en el versículo número 6. 2 de Corintios, capítulo número 4, versículo número 6. Mira lo hermoso que ha de suceder en la vida de un creyente, porque un creyente se va a ir siendo llevado a ese poder empezar a ver la gloria de Dios. Ahora les pregunto, ¿a qué nos llevaría la gloria? ¿A qué nos llevaría el conocimiento de la gloria de Dios? A reposo. Porque dice que en la visión de Isaías vio a Dios en un trono alto y sublime, ¿cierto? O sea que jamás el trono de Dios ha estado ni estará en caos. ¿Qué se ha salido de las manos de Dios? Si aún Faraón hizo todo lo que Dios dispuso. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Todo lo que Dios dispuso. Nosotros clamamos misericordia, pero ¿a cuántos gobernantes Dios puede permitir que se levanten como opresores para poder humillar nuestro corazón y llevarnos a ver su gloria? ¿Cierto? Muchas veces la gente se aterró con todos los intentos que se han hecho en Venezuela para derrocar a sus gobernantes, y no ha sido posible, y no será posible hasta que Dios dé la orden. No importa si se amotinaran todas las naciones alrededor de Venezuela, mientras Dios no dé la orden, no va a pasar nada, ¿cierto? Pero mire que en medio de todo lo que ha pasado, Dios ha ido levantando cosas hermosas. Porque a cuántos en Venezuela Dios, con esa situación, les ha empezado a ensanchar el corazón para ver la gloria de Dios de una manera extraordinaria, ¿cierto? Ese hombre, aunque a nosotros nos parezca oscuro, Dios lo levantó para mostrar su gloria, aún a través de un juicio sobre una nación. Porque ciertamente cuando Dios llevó a Israel cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, cuando ellos empezaron a clamar para ser sacados de allí, el Señor les dijo: no oren, porque aquí van a durar 70 años. Oren para que ese gobernante tome buenas decisiones, y mientras ustedes estén aquí puedan vivir lo más quieta y reposadamente, ¿cierto? ¿Y qué empezaron a ver ellos? La manifestación del Señor. ¿Qué estaba viendo Isaías? Un caos. ¿Qué estaban viendo los ángeles? Que todo estaba lleno de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, como dice aquí en 2 de Corintios, capítulo número 4, en el versículo número 6 dice: porque Dios que mandó, la expresión que aparece en la Reina Valera pareciera como errónea en la forma como expresa, porque dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, como si las tinieblas hubiesen producido la luz. Pero no es que Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la versión Dios habla hoy dice:
Porque Dios, que mandó que la luz brotara en la oscuridad, es quien ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Dios, mira lo hermoso. A través de Jesús es donde Dios ha venido a correr los velos, como dice la Escritura. Por Cristo el velo es quitado, esa ceguera que había en nuestro corazón, para poder ver, ¿cierto? Que Dios es más real que nuestras dificultades, que Dios es más real que los obstáculos que encontremos en el camino. Dios es más real que una enfermedad. Dios es absolutamente real. Su gloria lo llena absolutamente, ¿qué? Pero ¿cuánto tenemos esta necesidad de que Dios traiga conocimiento de su gloria? Yo te pregunto, no importa en la condición que podamos estar enfrentando, si empezamos a ver la gloria de Dios, ¿qué temeríamos? ¿Qué temeríamos en nuestro corazón? Es más, si aún esa situación me fuera a producir la muerte, sería un momento extraordinario si estoy viendo la gloria de Dios. Ay, pastor, ¿cómo es? Claro. Va a preguntarle a Esteban, ¿qué dice? Que vio los cielos abiertos y la gloria de Dios. Y mientras lo estaban apedreando, mientras su espíritu era recibido arriba, oró por los que no estaba diciendo, ay Señor, cómo me estoy muriendo de tristemente. No, vio la gloria de Dios. Se le convirtió en el momento más estelar. No importa, Señor. No importa si muero en tus manos, Señor, pero si muero en tus manos, oh Dios, la más gloriosa de las muertes, Señor. Porque si muero en tus manos, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Directamente hacia tu corazón, directamente hacia tu presencia. La gloria de Dios llena todo, pero somos nosotros los que tenemos tanta inconsciencia de Dios. Por eso es un clamor del corazón, Señor. Trae ese conocimiento de la gloria tuya a mi corazón, para que yo te vea, para que en cualquier situación yo vea que tú eres más real que mi situación, tú eres más real que mi dolencia, tú eres más real que el tropiezo que tengo, tú eres más real. Y entonces ahí donde el salmista dijo, Dios es mi luz, el que me alumbró para ver, y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Se acuerdan por qué oraban los primeros cristianos? Que eran perseguidos a muerte, que eran azotados, que muchas veces morían. O niega a Jesús o te mueres. Que terminaban muriendo muchas veces de formas terribles, pero no negaban a quién. Pero no negaban al Señor. ¿Y se fue la oración de los primeros creyentes? Jamás era, Señor, que no nos persigan. Jamás era, Señor, que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades, Señor, que no me lleguen malas noticias. Su oración era, Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. Danos de nuevo, Señor, no importa que si me están azotando, Señor, siga con los ojos puestos en Jesús. No importa. Señor, ¿qué querían ver ellos? La gloria de Dios, la realidad de que Dios es el ser más real de todo el universo. ¿Se da cuenta lo hermoso de esto? Parecía un lenguaje diferente el de los ángeles al de Isaías, pero no, era que Isaías necesitaba ser llevado al lenguaje de Dios, a mirar todo, donde Dios tiene un señorío absoluto de todas las cosas. Vamos a orar. Padre bueno y maravilloso, te queremos dar muchas gracias por habernos bendecido en esta noche. Y muchas gracias, Dios, porque, Señor, nosotros necesitamos conocimiento de la gloria tuya, Señor. Es cierto que, Padre, podemos decir expresiones como la gloria del Señor llena toda la tierra, pero nosotros necesitamos ser sacados
del mundo de la letra y ser llevados al mundo del Espíritu, Señor. Y solamente tú lo puedes hacer en nosotros, Señor. Solamente tú nos puedes llevar a escuchar ese lenguaje tan hermoso que un día le emite a otro día, porque un día le cuenta al otro la gloria de Jehová. Permítenos a este pueblo que tantas veces decaemos con tanta facilidad frente a cualquier circunstancia, y que tantas veces, oh Dios de los cielos, vemos es un mundo de caos. No te vemos a ti, Señor. Danos luz para verte, Señor. En tu luz veremos la luz. Señor, si tú me alumbras, entonces podré verte y podré ver lo real que tú eres, Señor. Y cuánto necesitamos cada uno de nosotros, Señor, ser alumbrados de esa manera que podamos verte y podamos entender que tú eres la máxima realidad del universo, que cada cosa que existe lo único que hace es confirmar la existencia de Dios. Los cielos confirman la existencia de Dios. El universo confirma la existencia de Dios. La naturaleza confirma la existencia de Dios. Señor amado, abre nuestros ojos para ver esa realidad tan contundente de quién eres tú, Señor. De que podamos ver como aquellos ángeles, como la gloria de Jehová llena toda la tierra, Señor. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, Señor. Un anhelo de ver brillar, Señor, tu luz sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida. Que esa luz de Cristo resplandezca en nuestro corazón para ver la gloria tuya, Señor. Algo que necesitamos, Dios, con tanta urgencia en nuestro corazón. Conocimiento de la gloria de Jehová, de cómo tú eres el Dios en quien se originan todas las cosas, cómo eres el Dios que la trajo a realidad, cómo eres el Dios que gobiernas en lo visible y en lo invisible, cómo eres el Dios que señorea, porque tú eres el Dios que por tu palabra le das inicio a todo, por tu palabra le das final, Señor. Por tu palabra vinieron cielos y tierra. Por tu palabra los cielos y la tierra que ahora vemos dejarán de ser, pero nuevamente por tu palabra vendrán nuevos cielos y nueva tierra, Señor. Por eso permítenos ver, como está escrito, que ciertamente todo pasará, pero tus palabras no pasarán, porque eso es una expresión del Dios eterno que jamás deja de ser. Bendito Dios, gracias por bendecirnos en esta noche. Permítenos, Señor, poder tomar tiempo para ahondar en estas cosas y clamarte, porque abra nuestros ojos para ver la realidad de tu gloria, Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana. Los pongo en tus manos y te doy gracias, precioso Dios, por la obra que estás haciendo en cada corazón. Guarda